Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo el placer de tener nuevamente invitado al profesor David Villar Vegas desde España. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bueno, buenas tardes desde España, buenos días a todos los amigos de América. Muchas gracias, Norma Lilia, por invitarme de nuevo y muy bien, con ganas de participar de nuevo en tu canal. Saludos también a tus seguidores. Muchas gracias. Para los que no conozcan al profesor David Villar, les comento que él es profesor en el área de estudios hebreos del Departamento de Lingüística General y de Estudios Árabes, Hebreos, Vascos, etcétera, y sobre todo a lo hemos invitado también, ya no es la primera vez que participa aquí con nosotros, él ya ha estado aquí para tocar precisamente estos temas delicados de la situación actual en Medio Oriente, ¿verdad? Él tiene su canal donde ha subido varios videos respecto a este conflicto y sobre otros temas muy interesantes. Y el día de hoy quise invitarlo para hablar de estas voces que muchas veces no son escuchadas, ¿no? Ante este conflicto tan difícil en Medio Oriente entre Israel y Hamas, a veces no escuchamos estas voces de la población y el profesor David está preparando un artículo muy interesante al respecto. Entonces quise que lo compartiera aquí con nosotros. Mire, déjenme saludar a los chicos que se vayan uniendo aquí a la transmisión. Estamos grabando en presencia de los miembros del canal, así que si ustedes ya saben, quieren participar en estos en vivos especiales, únanse aquí como miembros para que puedan acompañarnos. Llego aquí ya Pedrito dice hola a todos, espero que estén bien. Bienvenido Pedrito, esperemos que más se vayan uniendo. Y bueno, profesor David, ¿qué, ¿cuál es el panorama a grandes rasgos de la situación actualmente? O sea, ¿cómo va esta guerra? Que nos pueda así decir algo resumido. Bueno, pues la verdad es que el panorama es desolador. Yo creo que todo puede pasar. Desde mi punto de vista, no creo que veamos una escalada regional del conflicto, es decir, creo que se va a concentrar entre lo que es Israel y Hamas, porque, es decir, no creo que a Hezbollah le interese tener un conflicto directo con Israel, a Irán tampoco. Bueno, más allá de a pesar que ya haya un cierto modo un conflicto, ¿no? Porque sí que ha habido ataques y tal, creo que salvo sorpresa, que todo puede pasar y yo me puedo equivocar perfectamente, creo que se va a quedar en eso, ¿no? En estos ataques, pues que estamos viendo también, por ejemplo, pues de los hutíes, por ejemplo, el Mar Rojo, ciertos movimientos de milicias chiíes en Irak, Siria, Líbano, auspiciados por Irán. Creo que eso se va a quedar ahí. Veremos también la intensidad del conflicto, pero desde mi punto de vista creo que se va a quedar ahí. Y en cuanto a la resolución del conflicto entre Israel y Hamas, de la guerra, mejor dicho, ahora, según se ha dicho también por el propio gobierno israelí, se ha entrado en una nueva fase de la guerra, una tercera fase que puede ser más larga, en la cual se supone que van a bajar la intensidad de los bombardeos y se van a centrar en eliminar de una vez por todas las infraestructuras de Hamas. Veremos. Yo creo que puede darse una fase de estancamiento en ese sentido, de ataques, y veremos hasta qué punto llega esta fase, porque al fin y al cabo la situación en Israel interna, como veré, pues no tiene tiene apoyo el gobierno con las políticas que está realizando, pero también tiene ciertas críticas, bastantes. Veremos cómo se maneja también la cuestión y el hastío con los rehenes que todavía están secuestrados por Hamas. Veremos también Estados Unidos qué papel juega en la presión al gobierno israelí. Blinken ha estado intentando bueno, que eso derive a un cambio de situación. Con la administración Biden está intentando eso, en ese intento de mediación, ¿no? Que también estaba haciendo antes para un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí que pudiera tener alguna salida del conflicto para los palestinos. Veremos hasta a ver cuánto dura esto, veremos cómo son las tensiones, veremos también si esto dura al final de un año y si en Estados Unidos hay cambio de gobierno o no, ¿vale? Que con Trump puede cambiar la situación, pero ojo, no sabemos si puede cambiar tanto, porque Trump, cuando pasó esto, criticó también al gobierno de Netanyahu.
Y en cuanto a Palestina, pues los territorios palestinos veremos, es decir, cuánto puede aguantar, qué tensiones puede haber. Ahora con la población gazatí, pues habiendo habido varios países que han cortado la financiación a la UNRWA, ¿no? Otros que la siguen manteniendo. Jamás la situación en la que está. También la Autoridad Nacional Palestina. No sé, la verdad es que salvo, yo creo que vamos a entrar en una situación de desgaste y en la medida en la que este desgaste se aguante por cada una de las partes, creo que iremos a una fase o no, otra del conflicto, un tipo alto el fuego. Para mí, salvo que no cambien las tornas, salvo que no hay una posibilidad de eliminación, no de eliminación completa, pero sí de quitar el poder a Hamás en Gaza, teniéndoles en cuenta, porque Hamás tiene un gran apoyo popular, como luego veremos. Y por otra parte, salvo que la retórica y tónica del gobierno israelí no cambie, no hay de momento esperanzas siempre hay esperanzas, pero con la situación actual hay que ser realista de una resolución pacífica del conflicto. Claro, está muy complicada la situación. También recientemente se dio lo del juicio por parte del Tribunal de la Haya. ¿Nos puede hablar un poquito, qué es, para las personas que no sepan sobre ese tema, qué es el Tribunal de la Haya y qué fue lo que pasó allí recientemente? Bueno, hay que siempre diferenciar entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La Corte Penal Internacional, que no es lo que sucedió el otro día, es la que tiene la capacidad de juzgar a personas en concreto, y la Corte Internacional de Justicia hablan en cuestión de países, ¿no? El tema es que, ¿por qué no hubo un alto, cuando se ha dicho el tema de alto fuego y tal, ¿por qué no ha podido poner un alto fuego? Porque, claro, hay dos partes, pero no son dos países. Hamás no es una entidad de país, no es una entidad estatal, Israel sí, ¿no? Entonces es una cuestión importante. En la Corte se dirimió la acusación de Sudáfrica de si Israel estaba cometiendo o no genocidio. Yo, como en cualquier otra institución, tribunal de justicia, sea el que sea, yo soy pese a que sé que las deficiencias que puede tener, como todo, nada es perfecto, ¿no? Está hecho por personas, pero sí que creo en la existencia de estos tribunales y en su proceder. Entonces, la Corte Internacional de Justicia ha pedido a Israel que en el plazo de un mes le entregue la documentación pertinente para determinar la cuestión del genocidio, ¿no? Para ver si ha habido o no genocidio en su actuación. A mí todo lo que sea pedir información a un Estado para ver cómo han sido sus actuaciones no me parece mal. Es decir, si alguien tiene algún problema, pues como sucede, no sé si yo qué sé, si a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos acusan de cometer un delito y tenemos la posibilidad de defendernos, pues tenemos el derecho y presentar la documentación para ver que no hemos cometido ese delito, ¿no? Siempre hay que tener una presunción de inocencia y en cuanto a eso, pues luego probar si eso ha sido o no. Entonces, veremos qué sucede, veremos qué documentación presenta Israel y veremos después de eso qué dice la Corte Internacional de Justicia en base a la documentación que presenta Israel, ¿no? Por tanto, eso es bastante importante. En cuanto a qué líneas, o sea, o qué cuestiones ha podido, más o menos, básicamente, cuáles han sido las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia en este sentido, ¿no? Pues aparte de esta documentación en el plazo de un mes, sí que ha instado a Israel a detener los ataques contra Palestina, ¿de acuerdo? Contra los palestinos, mejor dicho, y la incitación contra los palestinos como grupo. Yo creo que son respuesta de estas palabras que podemos calificar de muchas maneras que han tenido ciertas personas que estaban en el gobierno israelí, de acuerdo a estos partidos de corte más extremista vinculados con el sionismo religioso, ¿vale? Entonces, eso sí que lo ha detenido, lo ha hecho, ¿no? Y luego también, que esto es una cosa muy importante, ha habido dos cuestiones muy claves. Han dicho que tanto Israel como los palestinos están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, ¿de acuerdo? Y una tercera, que siempre se pone la carga en lo que ha dicho la Corte Nacional de Justicia respecto a Israel, pero es que la Corte Internacional de Justicia no solo ha dicho cosas de Israel,
también ha dicho cosas de Hamás y ha dicho que Hamás debe liberar a los rehenes que tiene en Gaza. ¿De acuerdo? Por tanto, que esto a veces se está olvidando, ¿no? Porque siempre se pone, debido a la acusación de Sudáfrica de genocidio a Israel, y debido a que esto ha sido lo que ha determinado que la Corte Internacional de Justicia intervenga, la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado a este respecto, pero también se ha pronunciado con lo otro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, estas han sido en general las medidas. Veremos lo que sucede. A mí siempre que ya digo, y con esto acabo, siempre que se pueda clarificar lo que ha sucedido en un lugar me parece bien, y veremos a ver qué documentación presenta Israel y qué es lo que determina la Corte Nacional. O sea, que no tienen que poner peros, ¿no? El Hamas para entregar a los secuestrados. Sin embargo, pues como usted lo comentó, Hamas no es un país. Entonces pueden apelar a que ellos no necesitan sujetarse a lo que diga la Haya porque ellos son un movimiento como tal, no son un estado, no son un país. Entonces es posible que ese sea su argumento. Dejan una pregunta aquí, ya para cerrar este tema de la Haya. Dice, ¿las decisiones de la Corte se pueden considerar medidas cautelares? Bueno, en primer lugar, yo no soy un experto en derecho, ¿de acuerdo? Pero más que cautelares, ¿de acuerdo? Lo que no son vinculantes directamente, ¿vale? Pero sí que tienen, ¿de acuerdo? Una gran importancia y luego sí que se puede iniciar a partir de esas decisiones actuaciones de la Corte Penal Internacional que aunque, por ejemplo, que aunque Israel no acepte, o Israel o Estados Unidos o China o Rusia no acepten, no estén bajo esa, es decir, autoridad, pero sí que es las decisiones, al estar en un territorio que sí que está bajo esa jurisdicción, sí que pueden, afectarles, las de la Corte Penal Internacional, ¿vale? Que es distinto a la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, yo creo que más que la conclusión de una medida cautelar o no, que creo que se puede aplicar a otras situaciones, lo que es importante es que estas decisiones yo creo que sí que son importantes, ¿de acuerdo? Lo que diga la Corte Internacional de Justicia, no solo por el hecho de que sí pueda declarar o no esto, sino creo que también, desde mi punto de vista, es porque, bueno, pueden darnos más información acerca de lo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? Y quitar ese sesgo que tenemos también y esas propagandas que, en como toda situación de guerra, hay propaganda también por ambos lados. Así es. Y bueno, les comento a los que nos estén viendo que, como ya les dije al inicio, el profesor está preparando un artículo muy interesante al respecto de la situación en la población y tuvo a bien compartirme el borrador de ese artículo. Ayer tuve la oportunidad de leerlo. Y en él aborda la situación antes del 7 de octubre del 2023 y ciertas cuestiones que se pudieron ver en la población, en la política en Israel, tanto en Israel como en Palestina, que posiblemente derivaron o acrecientan, perdón, todo lo que está pasando ahorita. ¿Nos puede hablar un poquito de cuáles eran estas, o más bien, cuál era la situación que en Israel, empecemos con israelí o en la población israelí, antes del 7 de octubre, profesor? Bien, bueno, la población en Israel, sobre todo desde, digamos, desde 2014, básicamente, desde que podemos poner una fecha fin a los procesos de paz iniciados desde los acuerdos de Oslo, porque bueno, la iniciativa de Trump tampoco tuvo en cuenta a los palestinos. Desde ese momento ha sufrido dos procesos que se conoce uno en hebreo, Hadata, que es la regionalización de la sociedad, también desde antes, por supuesto, y otro la derechización, ¿no? Cuando se habla en Israel de derecha o izquierda, no se tiene que trasladar esa realidad a lo que es derecha e izquierda en otros lugares, porque las posturas de derecha e izquierda en Israel siempre se dirimen en cuanto a su opinión del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿no? Sobre todo, aunque también hay otros factores, pero principalmente. Bien, en Israel los elementos, sin duda, que estaban, es decir, en contra y que están en contra de un acuerdo con los palestinos y una solución de dos estados y de una solución que respeta las demás identidades, son sobre todo los que estaban en el acuerdo de coalición del gobierno de Netanyahu, ¿no? El propio Netanyahu, los partidos ultraortodoxos y los sionistas religiosos, ¿de acuerdo? El sionismo religioso. El partido Netanyahu ha tenido una deriva, Likud, desde los años 90 hasta la actualidad, en el que ha pasado de posturas a veces
aplicadas al reconocimiento de los estados y luego no, ¿de acuerdo? Por eso hubo escisiones también del propio partido, ¿de acuerdo? Como Rinsalón, etcétera. Y en la actualidad no apoya la situación de los dos estados, ¿no? Los partidos ultraortodoxos, que antes de hecho, han pactado a veces hasta con la izquierda y han sido a veces proclives a acuerdos con los palestinos, eran los que en inglés se conoce como los kingmakers, han cambiado en estos últimos años por dos cuestiones. Una, porque con la ampliación de los asentamientos en territorio, por ejemplo, en Cisjordania, ellos han sido las personas, los ultraortodoxos han sido los que están ocupando estos asentamientos, ¿no? Y también el auge del sionismo religioso que movía votos, ¿no? a sus partidos hacia estos otros partidos, sionismo religioso, pues les ha hecho también mover un poco las posturas hacia esas derechas, ¿de acuerdo? Y luego el hecho que también Benjamín Netanyahu ha sabido aprovecharse y, congraciarse y hacer medidas y posturas que les beneficien, ¿no? Entonces, esa situación la encontramos en Israel, una Israel en la cual el 60% de la población antes de la guerra situaban en la que es la derecha política, la derecha de Netanyahu y de estos partidos, ¿de acuerdo? Y también una gran mayoría de la población, sobre todo, se situaba dentro de este ámbito pues, cada vez más religioso, de esa regionalización, y sobre todo una población cada vez más joven está dentro de esa derecha más de Netanyahu, ¿de acuerdo? No porque puede ser el centro derecha de Benny Gantz, ¿no? Y también más regionalizada, ¿de acuerdo? Eso es lo que veíamos en Israel, ¿no? Una población cada vez más joven, cada vez más derechizada y cada vez con posturas más tradicionales, ¿no? Y eso es lo que veíamos antes de la guerra y lo que hacía pues que medidas que, pues que incrementaban el número de asentamientos, que medidas que iban en contra de la paz con los palestinos, ¿vale? Hoy en día la situación, según nos informan las encuestas, es distinta, ¿de acuerdo? Hoy en día seguimos teniendo también posturas, la solución de los dos estados sigue siendo apoyada por un 30% de la población, más o menos, pero hoy si se celebrasen elecciones, sí que es cierto que la coalición de gobierno de Netanyahu y de los ultraortodoxos y los sionistas religiosos perdería y podían estar la coalición anterior, es decir, partidos desde el centro derecha hacia el centro izquierda podrían estar en el gobierno, presidido por Benny Gantz, que sí que está en este gobierno de emergencia desde el 7 de octubre. Es decir, que este conflicto ha afectado fuertemente la ya de por sí en declive popularidad de Netanyahu. O sea, ya iba hacia abajo y esto todavía lo ha bajado un poco más, ¿no? Sí, correcto, pero lo ha afectado no porque haya hecho daño a los palestinos, sino por no prever el ataque del 7 de octubre. También el hecho de que Egipto le informase del ataque antes, ¿de acuerdo? Que ya parece que tenía constancia de, no que iba a ser el ataque, pero de que hubiese habido un posible, que jamás estaba en esos planes hacerlo y esa no capacidad de previsión o de actuación. Entonces, sí, hay grandes, en las encuestas nos dicen que tras la guerra, pues la mayoría de la población en Israel quiere nuevas elecciones, quiere protestas y no quiere a Netanyahu como primer ministro, correcto. Claro. Me ha tocado ver a mí, profesor, a israelíes que están en estos movimientos de protesta por la liberación de los secuestrados y muchos acusan a Netanyahu de no recibirlos, de no escucharlos, de no atenderlos y de que realmente para Netanyahu no es prioridad el liberar a los secuestrados, sino simplemente terminar con Hamas. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Bueno, lo que puedo decir respecto de eso es que creo que es correcto, pero es que la mayoría de la población en Israel considera que la prioridad tiene que ser acabar con Hamas. O sea, en este sentido, Netanyahu se está viendo respaldado también por la población. Es decir, hubo un momento, esto en las encuestas lo están dando, ¿no? Es decir, cómo hubo una evolución de, primero pedir los rehenes, etcétera y tal, luego con el intercambio y demás, pero lo que quieren es la población israelí, según las encuestas,
es acabar con Hamás. Eso es lo que, y no a costa de la liberación de los rehenes, ¿de acuerdo? Por tanto, sí que es importante, sí que hay parte importante de la población, es un segmento importante que quiere la violación de los rehenes y que prefiere eso, pero otra parte importante no quiere, es decir, disminuir la intensidad de los combates por el hecho de la violación de los rehenes. Por tanto, yo entiendo, es decir, es una situación pues muy complicada, porque por una parte Netanyahu sigue con esta retórica y su gobierno también, porque una parte, él obviamente seguro que ve las encuestas, seguro que tiene sus estudios y ve que hay una parte importante de la población que apoya el seguir yendo en contra de Hamas, ¿de acuerdo? Ahora, hay un problema también porque hay otra parte importante que dice, ¿qué pasa con los rehenes, no? También, una cosa que muchas veces olvidamos, profesor, es que en Israel podemos pensar que la situación está como si nada, o sea, como que nada está pasando porque todos los ataques están en Gaza. Sin embargo, hay muchas ciudades que fueron desalojadas, si se puede decir de esta forma. O sea, no nada más los kibbutz que fueron atacados, sino otras ciudades como Sderot. La gente tuvo que salir de la ciudad, o sea, literalmente abandonaron y están viviendo en hoteles, están viviendo como refugiados. Y esta situación también posiblemente afecta todo esto, ¿no? O sea, porque ellos, bueno, y hablan de que no tienen la confianza de regresar a sus ciudades, precisamente porque está Hamas todavía allí. Hace poco hubo un ataque en un edificio a metros de la frontera donde murieron muchos soldados, un ataque por parte de Hamas, o sea, están allí todavía a la puerta. Entonces, por esta parte yo comprendo esta situación de que, no, es que cómo vamos a vivir tranquilos si todavía está el enemigo allí, el que nos atacó. En este sentido, profesor, ¿qué está pasando con estos desplazados? ¿Cómo los está atendiendo el gobierno? Bueno, pues la situación obviamente no es ideal y no solo viene de que te diga con esos desplazados, es que en el norte de Israel también se han desplazado muchísimas personas por los ataques de Hezbollah y por una cierta miedo real, porque ya ha habido ataques a un frente en el norte. Entonces, la gestión de esa situación, desde mi punto de vista, creo que no está siendo la mejor porque yo creo que la prioridad para el gobierno de Netanyahu es acabar con Hamas a todo coste y no tener un problema en esa situación más allá de la propia, bueno, realidad que sea en el terreno. Y luego también está el hecho de la deriva de su propio partido, ¿de acuerdo? Y también el hecho de en quién se está apoyando Netanyahu para gobernar. ¿Vale? Está apoyando en gente en la cual le preocupa única y exclusivamente borrar a Hamas del mapa, incluso algunos de ellos también, porque también lo estamos viendo en las encuestas en Marif o en Canal 12 y tal, es que una parte importante de la sociedad israelí en la cual se apoya Netanyahu está pidiendo borrar a Hamas para restablecer los asentamientos israelíes en Gaza, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que ver en quién se está apoyando, ¿de acuerdo? Para tener esta situación y obviamente el que eso hace que una gran parte de la población en Israel esté muy descontenta contra Netanyahu, población que quizás o se había abstenido antes, que no estaba presente, no estaba tan unida, y esa población está alimentando el contexto y es la que las encuestas dan como capaz para finalmente, pues si hubiese unas elecciones, que Netanyahu no estuviese en el poder y que fuese Benny Gantz junto bueno, pues con el partido de Avigdor Lieberman y de la derecha laica y con el partido de Yair Lapid, bueno, pues para que estuviese en un gobierno alternativo. Okay. Bueno, como en todo país me imagino que suceden este tipo de cosas, los medios de comunicación tienden a ser polarizantes, ¿no? O sea, es muy, muy raro a veces encontrar medios de comunicación que sean como imparciales. Y yo quería preguntarle con base a esto, ¿en qué medida influyen los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la opinión pública de la sociedad israelí respecto a este conflicto? Bueno, es terrible, pero la verdad, la manipulación que hay
en todos los sectores, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Pese a que haya una propaganda, una de las cosas positivas, tiene muchas, pero que podemos ver en Israel, es que pese a que haya elementos, Israel es una democracia, pese a que haya elementos dentro de su Estado democrático que sean antidemocráticos, es decir, que no les guste la democracia y que quieren implantar medidas antidemocráticas. Pero en sí, Israel es un Estado democrático, ¿no? Pero sí, ya que yo digo, hay elementos que vayan en contra de esa democracia, desde mi punto de vista, como la reforma judicial, ¿de acuerdo? Que tenía que aplicar, que quería aplicar en toda medida Netanyahu, ¿no? Pero Israel tiene la fortuna de tener una libertad de prensa, ¿de acuerdo? Que no hay en otros sitios, y en la que hay medios de todo tipo. Tenemos medios más conservadores que lo que hacen es una propaganda del gobierno, pero también medios muy críticos que, desde mi punto de vista, grandes medios israelíes están informando de una forma muy crítica y muy adecuada la situación que hay, ¿no? Y creo que por eso, precisamente, debido a la libertad de prensa y la libertad de información que hay en Israel, las opiniones en Israel son críticas hacia el gobierno de Netanyahu, ¿de acuerdo? Debido a eso, si no, no hubiese una crítica, ¿no? Pero obviamente sí, lo que señalas, hay medios que obviamente una actitud, un único objetivo propagandístico, pues están eliminando, bueno, pues cualquier tipo de declaración o alterando lo que es la realidad, ¿no? Pero bueno, afecta, por supuesto. En las encuestas también se dice cuáles son los medios tradicionales, es decir, importa mucho también en tanto árabes como árabes israelíes como los judíos siguen básicamente los medios, pues televisiones, internet y tal. Y bueno, yo creo que para mí en Israel, concretamente, en Israel, no creo que la forma de transmitir la información o de consumirla sea uno de los grandes problemas, ¿vale? No creo que sea uno de los grandes problemas porque creo que hay mucha variedad y creo que es una sociedad que puede contrastar bien las realidades que hay. Ok. Nos dejan una pregunta aquí, profesor. Dice, ¿el profesor podría aclarar cómo interpreta Israel su objetivo de acabar con Hamas? Bueno, en esto otra vez, ¿cómo interpreta quién? Sería el gobierno de Israel, ¿de acuerdo? Porque en esto hay que ser muy, muy cauteloso. Tenemos que diferenciar siempre entre el Estado de Israel, lo que es el Estado, los gobiernos, ¿de acuerdo? Que son muy distintos y demás, ¿no? Porque siempre se hacen críticas contra el Estado de Israel, que creo que son erróneas, salvo que sea antisionista, ¿no? Podemos hacer críticas al gobierno en concreto de Israel, pero no al Estado como tal, ¿no? Creo yo. Claro. Algunos sí. A ver, esto no hay, en realidad, una de lo que señalan también los estudios es que no hay un plan para el día después por parte del gobierno de Netanyahu. Y yo lo creo, que de momento no se sabe porque hay declaraciones contradictorias. Hay ministros que dicen que no va a haber una ocupación de Gaza, que eso es imposible, que no va a haber ninguna ocupación ni civil ni militar, sino que, bueno, vamos a ir viendo cómo se ve, pero no lo están abanderando todo lo que es el propio gobierno actual, ¿no? Lo que parece que se quiere es destruir a Hamas toda infraestructura que haya de Hamas en Gaza. Eso parece que es lo único que podemos decir. Pero es que no destruir a Hamas es imposible, porque Hamas, para empezar, no está en Gaza. La infraestructura de Gaza se puede destruir, sí, pero no se puede destruir todo el apoyo de Hamas, ni en Gaza ni Cisjordania, y Hamas está fuera. Los líderes están fuera. Están en que se va en Qatar, Turquía, Líbano, o sea, están fuera. Entonces, lo que quiere, yo creo que ahora mismo Netanyahu y su gobierno es destruir la infraestructura de Hamas en Gaza. Más allá, no se sabe. No se sabe porque si se ven los estudios que hay y los analistas, no se sabe qué se va a hacer. Había escuchado que uno de los planes era, uno de tantos que se escuchan, el de tener una cierta ocupación militar y obviamente que la población palestina regrese, pero bajo un gobierno provisional de Arabia Saudita. ¿Cree que esto sea posible? Hay distintas posibilidades. Hay un estudio que leí de varios, de un think tank estadounidense, de como 5 escenarios posibles. Es el artículo así, 5 escenarios posibles para esta situación. Y también hay que tener en cuenta lo que apoyan la propia población palestina, ¿de acuerdo? Que también están en los otros estudios.
A ver, desde mi punto de vista, no creo que eso sea posible. Creo que vamos a tender a una situación en la que va a haber un control, cierto control militar de Israel, pero lo que yo creo que sería lo mejor, eso que se dé, a ver, lo que sería lo mejor es que esto se tendiese a que la Autoridad Nacional Palestina, sufriendo ese proceso de regeneración, pudiera estar en Gaza, ¿de acuerdo? Pero con también una cierta unificación, pero también es que hay que tener en cuenta la población palestina y sobre todo que jamás no va a desaparecer. Entonces, lo ideal que sería, pues sí, una especie de gobierno palestino que fuese, desde mi punto de vista, que tendiera hacia la estatalidad de Palestina, un gobierno unificado, que hubiese elecciones y demás, que hubiese un apoyo de los estados árabes como Arabia Saudí, Egipto, Jordania, tal, Turquía, y que eso tendiese hacia una futura desmilitarización de lo que es los territorios palestinos para un Estado que tenga garantías también para Israel, para su seguridad. Eso sería lo ideal, pero también lo veo, dado lo que tenemos también en Israel, lo veo muy difícil. No sé, creo que este año sin duda creo que en la medida en que el desgaste de los palestinos y de otros actores se aguante o no, y creo que va a ser muy importante también, y es lamentable, porque esto puede extender todo el año, va a ser muy determinante las elecciones de Estados Unidos para ver qué se va a hacer y su presión a Israel para ver cómo se puede medir esto de una forma u otra, ¿no? Profesor, hablando de elecciones, ¿usted ve posible a corto plazo que haya elecciones en Israel para que Netanyahu sea removido? Depende de cómo se desarrolle la guerra. Es decir, si Netanyahu es. Uno puede tener más simpatías o menos con Netanyahu, pero lo que uno no puede negar es que es un animal político. Es muy hábil políticamente. Y eso sí es cierto. Si no hubiese sido el primer ministro con más mandatos en Israel. Yo creo que él va a intentar capear la situación para disminuir el ruido y las protestas. Lo va a intentar. Creo que va a ir hacia una disminución de la intensidad poco a poco y también en la medida en que tal aprovechará la cuestión de los rehenes en su beneficio, por supuesto. Que eso, es decir, eso que le salga o no, veremos. Veremos, ¿de acuerdo? Yo, desde mi punto de vista, creo que para Israel es mucho mejor y para el conflicto que hubiese unas elecciones y que se cambiase el gobierno. Pero no sé en qué medida las protestas, es decir, que eso no creo que la única posibilidad de que hubiese elecciones es que hubiese una ruptura de la coalición de Netanyahu, es decir, que Netanyahu hiciese algo por presión de Estados Unidos quizá, que hiciese que los partidos como sionistas religiosos le quitasen el apoyo, ¿no? Y ahí pudiese haber unas nuevas elecciones. Veremos cómo capea Netanyahu esos movimientos para esa posibilidad o no, ¿no? Veremos. Yo, ojalá, no tengo en esto, aunque sea académico, también soy persona, creo que esto es lo que mejor vendría, no solo ya como opinión personal, sino también como base académica, un análisis, creo que uno creo que puede determinar y concluir perfectamente que tanto para la situación de Israel como para la situación del conflicto vendría mucho mejor un gobierno presidido por Benny Gantz con apoyos de lo que es Víctor Lieberman o también del centro izquierda, de Yair Lapid, de partidos de izquierda, que el gobierno actual. Eso creo que sería mucho mejor para Israel y para el conflicto, sí. Gracias, profesor. Bueno, ya hablamos un poquito sobre esta situación de Israel y ahora me gustaría pues pasar, ¿no?, al otro lado, que es esta población palestina. ¿Cuáles eran estos factores antes del 7 de octubre que dificultaban
los procesos de paz que ya se venían arrastrando de mucho tiempo, que se hacían propuestas y no se llevan a cabo. ¿Cuáles son los factores que afectaban a la población palestina para poder tener paz con Israel? Bueno, pues si en el caso de Israel, que eso no lo he dicho y quería contestarlo justo aprovechando que haces esa pregunta, Okay. uno de los factores que se ve por el cual en Israel aumentan los apoyos a las posturas de derecha o más extremas son los atentados terroristas, ¿de acuerdo? Y uno de los factores por los cuales las posturas más extremas en Palestina aumentan es ciertas ocasiones del ejército israelí y el aumento de los asentamientos, ¿no? En Palestina, en los territorios palestinos, el fracaso de la paz, ¿de acuerdo? El fracaso de las iniciativas de paz, el mayor número de asentamientos en Cisjordania y la deslegitimidad y la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina, que se ha visto como en ocasiones como un organismo subyugado a Israel, ha hecho que justo antes de la guerra, en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, la solución de los dos estados no se apoyase porque se veía inviable debido a los asentamientos y al incremento de los asentamientos y, ojo, se apoyase casi en un 70% la formación de grupos armados, una tercera intifada y los ataques contra población civil en Israel. Esa era la situación. ¿Qué sucede? Que no se apoyaba jamás antes de la guerra tanto. Jamás había perdido mucha popularidad. ¿Qué pasa? Pero sí que se apoyaba a la lucha armada y el terrorismo. ¿De acuerdo? El terrorismo es el ataque, lo define, que a veces utilizamos la ONU para lo que queremos, pero el terrorismo definido por la ONU es el ataque de un grupo para conseguir un fin a personas que no tienen nada que ver en ese conflicto, es decir, población civil, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Que sucedió el 7 de octubre, un acto de terrorismo. ¿Qué sucede? Que jamás veía que estaba perdiendo apoyo político, veía que los palestinos estaban defraudados con Hamas y con Fatah y estaban apoyando otros nuevos grupos como los Lions Den, la Guardia de los Leones, otros grupos minoritarios, y jamás en ese intento de recuperar protagonismo político, de traer el conflicto a la escala internacional y de boicotear el acuerdo Israel-Arabia Saudí, hace este ataque terrorista contra Israel. No hace el ataque como respuesta a Al-Aqsa, a los colonos, hace el ataque porque quiere ser el grupo más importante y tener protagonismo político. Lo consigue, lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de la población en Palestina apoya a Hamas. Ahora sí. Antes no, pero ahora sí. Más en Cisjordania, ojo, que en Gaza. ¿De acuerdo? Ahora, el 85% de los palestinos dicen no haber visto los vídeos de Hamas, ¿de acuerdo? Contra población civil. Y el 7% o el 6% dice que esas acciones las ha cometido Hamas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? ¿Por qué podemos explicar esto en Palestina? 3 factores. Uno, culpabilidad del gobierno de Netanyahu, es decir, a mayor extremismo en Israel y a mayor asentamiento en Palestina, obviamente se genera un fenómeno de rechazo también en contra de Israel. Segundo, la crisis de la Autoridad Nacional Palestina, un organismo que no ha sabido gestionar la situación, corrupción, gerontocracia, aprovechamiento de recursos para nada, ¿de acuerdo? En ciertas ocasiones, no a nivel general, pero sí que en ciertas ocasiones. Y luego también este hecho se ha visto como en un apoyo a estos grupos, estos ataques a la población civil en esta vía de escape, ¿de acuerdo? Ojo, esto no es una justificación de nada. Yo critico abiertamente esto. Es una contextualización de este fenómeno. ¿Vale? Justamente antes de entrar a cámaras hablábamos sobre esto, ¿no? Del desconocimiento en la población palestina en Cisjordania sobre todo, porque en Gaza fueron obvios los ataques del 7 de octubre, perdón, pero en Cisjordania,
que incluso se niegan. Y eso también lo hemos visto en el panorama internacional. Hay muchas personas que niegan estos ataques, que no sucedieron, que están montados, etcétera. Y ahorita que usted mencionaba esta cúpula del poder de Hamas, no sé si usted pudo ver el video donde se están grabando los terroristas y lo están viendo los líderes de Hamas en Qatar y lo están celebrando. Profesor, ¿y a qué se debe este desconocimiento en Palestina sobre estos ataques o esta negación? ¿Hay alguna manipulación mediática? Bueno, pues yo creo que sí, que los medios de información y luego las redes bueno, que hay, pero sobre todo los medios de información. Son los medios de información los que obviamente si uno no posibilitan el acceso a todo esto. ¿De acuerdo? Creo que hay una gran manipulación mediática en este tema. Y ojo, no solo los de allí, desde aquí también, el hecho de que no se califique como terrorista ciertos actos, que se intente contextualizar, que se hable de extremista o de resistencia, es también una manipulación. ¿De acuerdo? Claro. Y además, profesor, también en muchos videos veíamos a muchos civiles participando, ¿no? En estos ataques. Personas con ropa normal, incluso niños saqueando. Allí estas personas pertenecían tal vez a un grupo armado o realmente fue la población se unió a Hamas. Bueno, a ver, los ataques son hechos por Hamas, ¿de acuerdo? O sea, son hechos de Hamas a Israel, pero obviamente ahora mismo está teniendo un apoyo importante Hamas por parte de la población palestina. No de toda, por supuesto, hay grandes críticas. Esto no lo tenemos que extender a todos, pero y hay mucha gente, yo conozco, que critica esto, que para nada lo justifica, que lucha por la paz también y que está amenazada, ¿de acuerdo? No solo en Palestina, también en todo el mundo árabe, del mundo musulmán, como comentábamos antes fuera de cámara, de la activista egipcia que ha tenido que salir de su país, ¿no? Por exiliarse por una activista egipcia, ¿no? Árabe, musulmana, que se ha visto obligada a salir del país por decir que Hamas es un grupo terrorista y por criticarles. Por tanto, no hay que generalizar con todo, pero obviamente es existente, hay un apoyo importante de la población palestina a Hamas. Y esto no lo digo yo, solo lo dicen las encuestas hechas por palestinos a palestinos. Okay. Profesor, ¿cuál es la perspectiva de la población palestina sobre la participación de la comunidad internacional en el conflicto y en la búsqueda de solución? ¿Se sienten apoyados o se sienten abandonados? Se sienten abandonados. Esto tienen razón. Es decir, al fin y al cabo, no olvidemos, y en eso tienen toda la razón. Es decir, ojo, aquí contextualizo, no justifico. La comunidad palestina no se ha visto también únicamente abocada al apoyo a Hamas porque de partida apoyasen a Hamas, no la apoyaban antes, pero es lo único que muchos a veces les quedaba porque cuando el gobierno de Netanyahu antes de la guerra seguía ampliando los asentamientos, seguía yendo en contra de la solución de los dos estados y tal, la comunidad internacional miraba para otro lado. Entonces, ellos se han visto, y de hecho se ven las encuestas, como no creen para nada, es decir, ellos a los quienes apoyan ahora mismo es más a Hamas, más pues a todo lo que es alrededor de Irán, ¿de acuerdo? Turquía también, ¿vale? Y lo que menos apoya es a la comunidad internacional, pues Estados Unidos, Unión Europea, Arabia Saudí tampoco, Jordania o Egipto, ¿de acuerdo? No tienen ningún apoyo para ellos, porque es verdad que ellos tampoco les han apoyado antes de esto. Profesor, recientemente hubo críticas a la UNRWA. Se les acusó de que muchos de los miembros de la UNRWA participaron activamente en los ataques terroristas y de hecho han tenido que deslindarse la UNRWA de ellos y someterlos a investigación. ¿Cree usted que sí tuvieron un papel importante en esta situación? Bueno, a ver, al igual, lo mismo que he dicho antes con el tema de la Corte Internacional de Justicia, desde mi punto de vista, creo que este tema hay que dejarlo en
una investigación formal, que haya una investigación para ver en qué medidas se han utilizado o no estos fondos. Yo no tengo conocimiento directo de que haya habido una utilización de estos fondos para Hamás, pero tampoco tengo un conocimiento de que no la haya habido, ¿vale? Por tanto, yo aplico el mismo criterio que aplico siempre, la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. No porque crea que haya una cosa u otra, sino porque creo que cualquier organismo, cualquier persona tiene ese derecho, ¿no? Pero al igual que no me parece mal pues, que Israel tenga el derecho a defenderse y que haya una corte que dirima que si Israel ha cometido un genocidio, creo que tampoco está nada mal que se evalúen y que se haga una auditoría de los fondos dados a la UNRWA para ver en qué medida estos se han gestionado, ¿no? Y creo que es posible. Todo lo que sea esclarecer las cosas, creo que es positivo. Así que espero que se esclarezca esto, por supuesto. Muy bien, profesor. Nos hablaba de que uno de los factores que afecta la medida de paz en Israel es un crecimiento de la percepción, no la percepción, sino del sionismo religioso, ¿sí? En Palestina, este crecimiento en apoyo a Hamás, ¿lo podemos respaldar más por cuestiones religiosas o es una cuestión nacionalista? A ver, el crecimiento a Hamás se está apoyando sobre todo en esas, sobre todo por una desesperanza del movimiento palestino, pero tiene una relación con el Islam, por supuesto. A mayor Islam, es decir, las posturas, se ve que las posturas más en contra de la solución de los estados y más a favor de Hamás están más y violentas, están más presentes posturas que están relacionadas con la religiosidad musulmana que no. Esto no quiere decir, es decir, porque muchas veces no, ya una crítica de estas es un argumento islamófobo. No, para nada. Yo soy el primero que digo que el Islam no es sinónimo de Hamás, que la causa palestina es más amplia, no es una causa religiosa. Lo que digo es que el nacionalismo palestino original es un nacionalismo laico, ¿de acuerdo? Pero ahora el protagonismo de ese movimiento palestino lo están entendiendo sectores que lo que son sectores de un islam político como son Hamas o Yihad Islámica Palestina, y eso es una realidad, ¿vale? Es curioso, ¿no, profesor? Cómo, por ejemplo, también el Estado de Israel se formó como un Estado laico y ha crecido la tendencia religiosa, y en Palestina vemos lo mismo, como dice usted, no es una causa religiosa, sino un Estado laico, y ha crecido lo religioso. Muy curioso este fenómeno. Profesor, dejaron aquí otra pregunta y ¿considera que la opinión internacional respecto al conflicto actual tiene raíces antisemitas o realmente hay una molestia por el sufrimiento de los civiles y lo asimétrica que está haciendo la guerra? Yo creo que hay dos partes. Creo que una tiene componentes antisemitas, de verdad. Creo que hay, como hemos comentado antes de fuera de cámara, creo que hay, bajo posturas antisionistas, hay antisemitismo, pero creo que también hay posturas antisionistas que no son antisemitas, ¿no? Y hay una parte también de rechazo a la simetría, ¿no? Y a los civiles. Creo que las dos se dan. Ok, profesor, nos mencionaba que la popularidad de Hamas ha crecido sobre todo en Cisjordania, que es el otro lado, ¿no?, de Israel, porque a veces pensamos que Palestina nada más es Gaza, pero no, está Cisjordania. La popularidad de Hamas ha crecido. Y es curioso porque también muchos precisamente lo que temen es que, bueno, al día siguiente, como hemos hablado de la guerra, si se le entregase el control de Gaza a la OLP que está en Cisjordania, aunque sea muy debilitada, pues realmente jamás va a seguir gobernando todo allí. Y jamás, como lo hablamos en la otra charla, no quiere los dos estados. O sea, ellos no buscan los dos estados. Claro, al fin y al cabo, de alguna forma, a ver, no es que siga gobernando allí, porque jamás si está fuera, lo echan, no volverá, pero habrá una inestabilidad enorme porque la Autoridad Nacional Palestina no tiene apoyo de la población, ¿no? Entonces, eso es el reto, lograr, es decir, yo creo, y ojo, yo que para mí jamás es una organización terrorista, todo, esto es como cuando aquí en España se hacía diferencia entre lo que es
entre ETA, ¿no? Que decía, no, lo político no es el brazo político de ETA, no es terrorista, el militar, sí. Todo es terrorista. Pero hay que llegar a un entendimiento. Es decir, esa parte no se va a eliminar. Entonces, con líneas claras, con el respeto al derecho humanitario internacional, a la vida, a la integridad y a la existencia del pueblo, con eso marcado, y a partir de ahí hay que intentar gestionar esa realidad. ¿De acuerdo? En la forma que, pues sobre todo para la seguridad de ambas poblaciones. Ojo, en un marco, ¿eh? Si no, si ese marco no se acepta, pues hay que ir a su detención o a apartarlos de esta posible gobernabilidad de Palestina. Muy bien, profesor. Mencionaba usted lo de los números, ¿no? Hablábamos también fuera de cámaras que el número de civiles muertos, tanto reportados por Israel como los reportados por Palestina, prestan para hacer propaganda. ¿Qué tanto podemos confiar en esas cifras? Bueno, a ver, en cuanto a la propaganda, a ver, la propaganda es evidente, ¿de acuerdo? La cuestión es que sí que es cierto que las cifras que yo he comentado son cifras basadas en varios estudios, es decir, no de un único estudio, ¿de acuerdo? Entonces, son cifras basadas en muchos estudios que ya ahí pues nos permiten realizar una conclusión teniendo en cuenta estos factores propagandísticos, claro. Claro, profesor. Bueno, pues al parecer la situación sí que muy, muy complicada. No se ve la luz a corto plazo y tristemente, pues siempre hay inocentes, ¿no? En ambos lados que están siendo las víctimas finales, ¿no? De toda esta situación. Profesor, algo que nos quiera decir para terminar esta charla y cuándo sale su artículo, por favor. Bueno, yo lo único, una cuestión última que quería decir es que en Israel, por ejemplo, pese a que, por ejemplo, me pareció muy interesante este dato, la aprobación de esta ley del Estado-Nación, ¿no? Del Estado de Israel como Estado judío, ahora mismo eso se quiere abrir, según los últimos estudios del IRI, del Instituto de la Democracia de Jerusalén, de Israel, con base en Jerusalén, quieren como abrir esa ley del Estado-Nación porque consideran bueno, no solo tiene que ser judío, eso es lo que piensa ahora mismo la mayoría de la población. Y lo último, pues ya digo, hay que seguir, hay que esperar como dice mi colega Ari Kakovic de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor al que admiro, los conflictos no son catástrofes naturales. Entonces hay que seguir luchando para que esto acabe de alguna forma, aunque por sea muy difícil. Y en cuanto a mi artículo, pues os avisaré. Lo mandaré la semana que viene, tardará unos meses en salir, pero bueno, un par de meses yo creo, pero yo creo que para marzo o así ya estará publicado. Todavía no puedo decir, esto es confidencial dónde, pero bueno, lo saldré. También estamos trabajando en un libro, eso sí que lo puedo decir, que eso es importante, ya con la editorial Guillermo Escolar, la Universidad Complutense de Madrid, que un libro sobre este conflicto que estoy coordinando junto con mi compañero Jordan Spencer, ambos coordinadores, y eso, bueno, tardaremos, pero queremos hacerlo bien, con también especialistas israelíes, palestinos, reflejando ambas posturas, una postura dialógica que tenga en cuenta ambas sensibilidades y seguimos con ello. Así que con ganas de poder ayudar para lo que tú has dicho, que nadie, que cuanto menos, que ojalá, cuanto menos y ojalá nadie más pues, muriese, ¿no? Por esta situación. Claro. Nos dejan una última pregunta, profesor. Dice, si pudiéramos proyectar respecto a las secuelas que tendrá este conflicto en la opinión pública, tanto israelí como palestina, ¿cuáles podrían ser las consecuencias dentro de la población? La Depende percepción, cómo acabe. Es que depende cómo acabe. No podemos dar una respuesta ahora porque depende cómo acabe. Esto se va moviendo. Depende cómo acabe. Depende cómo acabe, veremos una consecuencia u otra. Cuando acabe, a partir de los meses y demás, veremos la tendencia. sí, en la otra charla, a los que no sepan, ya teníamos 2 charlas anteriores sobre este conflicto con el profesor, y tenemos una que se llama, bueno, que es sobre el antisionismo y el antisemitismo, de que, como ya mencionó el profesor, esta guerra de cierta forma ha generado más, no sé si lo ha generado o lo ha destapado, acciones antisionistas camufladas
perdón, antisemitas camufladas de antisionismo, ¿verdad? Ya como dice el profe, al final sabremos qué sucede con todo esto. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Realmente son temas muy complejos que tienen muchas aristas para verse, muchas perspectivas. Gracias por ser valiente y por ser de las personas que se mantienen pues ecuánimes ante esta situación. Gracias a ti también por invitarme, por darme voz y espero que os haya gustado. Encantado de recibir vuestros comentarios. Y sí, yo creo que al fin y al cabo lo importante es en esto, ya digo, yo no trato de ser, creo que estar en el medio al fin y al cabo te conviertes en un equidistante y eso tampoco es importante, pero si hay críticas en ambos lados, a veces más en uno, a veces más en otro. Creo que lo importante es el fin que uno tenga con esto, ¿no? Si el fin es que haya paz entre ambos, pues creo que el equilibrio se dará solo. Así que Así muchas es, gracias. y pues, también que tengamos bien en claro, o bueno, yo quiero dejar esto en claro, que el apoyar al pueblo palestino no tiene por qué necesariamente ser apoyo a un grupo terrorista como lo es Hamas, Eso porque es. incluso afectan a su población bastante. Entonces, a los que nos estén viendo, recuerden siempre hacer investigaciones y tratar de ser objetivos en este tema. Tanto pueden estudiar sobre lo que es el sionismo, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido creciendo, tanto como estas percepciones o este antisemitismo que hay en, que hay en algunos grupos terroristas islámicos. Entonces, es importante ver todos los puntos de vista para así tener un mejor juicio y yo los quiero invitar a todos a que lo hagamos así. Gracias a los chicos que nos acompañaron aquí en vivo, a los miembros del canal. Recuerden que estar aquí presentes en los en vivos de este tipo de temas, pues se pueden unir. A los que nos estén viendo en diferido, no olviden dejar su like, por favor, dejar su comentario respecto a este tema y compartir esta información a quienes ustedes creen que les pueda servir. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas Shalom. gracias.